toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy venimos a hablar de un tema que ha traído cierta polémica en los últimos meses, sobre todo a partir de la WrestleMania, porque como todos sabéis Roman Reigns es doble campeón. Es doble campeón, por tanto no hay título mundial en la empresa donde queráis poner a Roman, técnicamente él es de SmackDown, pero no hay campeón en Raw por tanto, y se ha insinuado que los Usos van a intentar también unificar los títulos de SmackDown y de Raw. Y aquí viene el problema. Es un problema obvio, es un problema evidente. ¿Y qué coño pasa con la división de marcas? ¿Qué cojones va a ocurrir? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Tiene futuro? ¿No tiene futuro? Y con All Elite pasa algo similar. All Elite sabéis que tiene un roster muy amplio, un roster que ellos usan el término este que les gusta tanto de rotar el roster, ¿vale? Que no está siempre la misma gente en pantalla, que va cambiando, etcétera, etcétera. Y de repente hay un debate. ¿Cuál es el debate? Sobre si hay que hacer una división de marcas en All Elite / Ring of Honor y por otro lado si hay que hacer un cambio en, por así decirlo, el otro lado. ¿A qué me refiero con el otro lado? WWE. La realidad es que la división de marcas es necesaria prácticamente siempre. Pero hay que pensar una cosa, que es que todo el mundo piensa que la división de marcas es algo que crea WWE en 2002 y la realidad es que viene de mucho antes. ¿Y a qué me refiero con que viene de mucho antes? Aunque pueda parecer que no, aunque pueda parecer que es un poco absurdo, la realidad y lo que todos sabemos es que no fue así en un primer momento. La primera persona que se planteó seriamente el, oye, ¿y si cambiamos esto y ponemos una empresa que tal y que cual? Fue Eric Bischoff. Eric Bischoff, básicamente, para el que no lo sepa, en el 98, cuando va a saltar Thunder, su plan era darle Thunder a NWO y Thunder al resto del roster y que Nitro fuese el programa de NWO. No salió bien porque básicamente el programa, como por así decirlo, de todo NWO era demasiado farragoso. Luego WWE sí que lo llevará a cabo en el 2002 con el draft, etcétera, etcétera, y los divide. WWE necesita esta separación de marcas. ¿Por qué? Porque si no, tenemos a las mismas caras de forma constante. El principal problema que tiene WWE, que lo ha tenido siempre, es que tiene 4, 5, 6 main eventers. En la era de la Attitude, con el roster más amplio de la historia, no tanto en número, pero sí en cuanto a expectativas, tenían 112. Cuando se divide en dos, vuelven a ser 6 o 7. Pero son 6 o 7 por marca, lo cual te permite que el talento joven entre prácticamente y revolucione. Ese es un problema que existe actualmente. Todos conocemos a las grandes estrellas, ¿vale? Pero siempre se dice, es que, ¿por qué no subió a Adam Cole? Porque no había hueco. ¿Cómo que no hay hueco? Si Adam Cole es mejor que algunos de los luchadores que hay en roster. Ojo, eso no lo niego. Pero es que hay muchos de los luchadores que están en roster que no se les está usando bien, que no están siendo bien trabajados y que lo que parece que es que falta talento en el main roster. El problema es que es talento que no está bien trabajado. Evidentemente esto no significa en ningún momento que Adam Cole sea mal luchador o que no tuviera hueco en el main roster de WWE. Pero significa que con el roster que ya tiene WWE ahora mismo en el main roster, que ha tenido los últimos meses antes de los despidos, puede hacer muchas más cosas de las que hace y puede hacer cosas que beneficien mucho más tanto a sus luchadores como al espectador. Pero para eso necesita tener dos rosters. ¿Por qué? Ahora mismo en el main roster de WWE hay 100 personas. Si tú le divides en dos marcas, 100 personas un poquito menos, pero 100 personas en total. Si tú las divides en dos marcas, las dos marcas funcionan, tienen su tiempo, tienen sus storylines, tienen sus cosas. Incluso tienen sus propios pay-per-views, algo que se ha quitado que a mí no me gusta. Incluso esto de tener sus propios pay-per-views, por cierto, es muy importante porque te obliga a que tengas, salvo para los 4 grandes, 2 meses entre pay-per-view. ¿Qué significa eso? Los semanales tienen más en juego porque los títulos no se van a producir solo en pay-per-view. Cuando habla de más el pay-per-view es algo obsoleto. Pero a lo que vamos es, si tú lo haces de otra forma, tú lo que tienes es un producto que semanalmente prácticamente se renueva, evoluciona y que tiene a 50 personas. Las 3 horas se perjudican en el caso de Raw. Pero si tú tienes a 50 personas para 3 horas, puedes desarrollar 7, 8, incluso 10 storylines que luego te lleven al pay-per-view único de la marca, con 10 combates, igual para SmackDown, con sus 10 combates en 2 horitas, etcétera, etcétera. El problema es que WWE no ha hecho esto. WWE lo que ha hecho es, tengo estas 10 figuras ya establecidas, voy a pusharlas un día y otro y otro. Y si me faltan, meto a otra de las estrellas. Si me faltan, meto a otra de las estrellas. El problema de WWE es de booking, no es de talento, no es de falta del mismo, no es de... No, porque mantener dos marcas... Mantener dos marcas es ultra necesario y sobre todo, aunque actualmente se ha olvidado, las dos marcas WWE obedecen a las dos almas de la empresa. La empresa más McMahon, que siempre va a ser Raw, que es al final el hijo de Vince, que es un producto súper centrado en cómo le gusta a Vince, mucho espectáculo, mucha locura.
Y SmackDown, que como es el segundo programa, se puede centrar más en otras cosas. En un wrestling más técnico, estoy pensando en Lara Heyman, estoy pensando cuando estaba Road Dogg como productor en la era de Styles, etcétera, etcétera, que sí tenía cosas como Jinder Mahal, pero a la vez la mayoría de combates eran súper técnicos, eran combates largos, eran combates distintos a los que veíamos en Raw, y así es como tiene que funcionar una empresa, con dos productos diferenciados que sirvan. Ya a la vez está el caso de All Elite, Ring of Honor, que ahora se está diciendo que si Ring of Honor es una división de marcas encubierta, etcétera, etcétera. Vamos a explicar un poco qué es lo que yo personalmente creo que debería hacer All Elite. Yo personalmente, si fuese All Elite, ya lo digo, sí haría una división de marcas y no haría una división de marcas con Ring of Honor. ¿Por qué? Porque creo que al final el roster de All Elite, y va más porque evidentemente están contratando gente, es muy amplio. Sí, sabemos que los que estuvieron en contrato original, por ejemplo, gente como Jack Evans, ya salió diciendo que agradecen a la empresa mucho y que no van a renovar, lo cual es lógico. Es mucha gente, es mucho tiempo en pantalla. Ey, hay que sacarles. Hay que sacarles, me refiero, no van a estar en pantalla, no van a ser main eventers, no van a ser midcards. Tenemos nuevos midcards, te vas fuera. Es ley de vida, es ley del wrestling. Pero el problemón que hay con esto es que se ha formado una especie de concatenación y círculo donde es fichamos a alguien, alguien está en la empresa, alguien funciona más o menos bien, tiene un run, tiene que desaparecer unos meses, luego vuelve, luego tiene que volver a desaparecer, luego vuelve. Ya es difícil. Es difícil porque si alguien tiene, por ejemplo, un combate titular y luego desaparece, se complica. Pero el motivo de esto es lógico y es razonable. ¿Cuál es? Tenemos 3 horas de programación, es un roster muy amplio, por tanto, pues hay que hacer cosas. Y si lo cambias, y si haces que sean dos rosters distintos, uno para Dynamite y uno para Rampage, hay un problema evidente en esto que estoy diciendo. Rampage ahora mismo es visto como era visto SmackDown en el 99-2000. Es decir, es un producto que, entre muchas comillas, no aporta nada, porque te da buenos combates y te desarrolla la storyline de forma mínima. Es cierto, todo se ha dicho, que en los últimos Rampage se está haciendo un muy buen trabajo en que ya no sea eso de se desarrolla las storylines de forma mínima, sino que se hace buen desarrollo de storylines. Pero yo creo que si divides el producto en dos, es decir, si divides el roster en dos, tienes más tiempo para que la gente joven aparezca en pantalla. Y no tanto por rotación del roster, sino porque, boom, apareces aquí, boom, apareces aquí, boom. Y esto nos deja una cosa curiosa, una cosa complicada. Dark y Dark Elevation. Dark y Dark Elevation para mí no es tele. Obviamente, no está en televisión, por tanto yo no lo considero tele. Lo considero sin ser, porque sí que sé que es más valorado que Superstars, pero como Superstars, como Hit, como Velocity, programas para el desarrollo del talento que no tienen nivel storyline. Y aquí, una vez más, haría lo mismo que hizo WWE. Dark o Dark Elevation para Dynamite y Dark o Dark Elevation, el que nos sale del anterior, para Rampage. El motivo de esto es tener a 30, 40 personas en cada roster que estén en dinámica de main roster, 80 personas, y luego tener a 20, 40, 60 personas que estén en Dark, que luego estén en Dark Elevation, es decir, gente que vaya trabajando ese loop de, por así decirlo, combates no televisados pero públicos, que te permiten, pues oye, este chaval mejora, este chaval tiene ciertas cositas, este chaval le quiero ver más en Dynamite, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto provocaría la necesidad de otro título mundial. ¿O no? Ya hemos dicho que Rampage es visto como un segundo título. Como un segundo programa, perdón. Y es evidente el motivo. Básicamente Rampage es solo una hora, es mucho más dependiente del resto de productos que tiene la cadena en cuanto a ser emitido o no, es decir, se ha tenido que cambiar, se ha movido de hora, el viernes es un día más jodido en general, vas después de SmackDown que al final pues siempre es una putada. ¡Ey! Vamos a dar el TNT ahí. Sé que el TNT ahora mismo está en una polémica bastante agria, que un día entraremos en ella, sobre el tema de Sammy Guevara, sobre el tema del Real Hit y el Heel Hit, sobre si terminados son demasiados, que el de Scorpio Sky ha durado muy poco, pero la realidad es que el título TNT ha sido visto que puede funcionar muy bien. Es más, ha funcionado muy bien durante unos años, durante prácticamente su primer año y medio, y mira que a mí el reinado de Cody no me acabó de emocionar, pero lo de Brody Lee estuvo guay, aunque luego se tuvo que cortar corto, por desgracia, por lo que se tuvo que cortar. En general ha sido un buen título. Oye, darle esa categoría y darle importancia. Eso sí, hay un problema en All Elite, que no es un problema en sí, porque a mí me gusta cómo lo están haciendo. Es la cantidad de pay-per-views. Es decir, hay 4 pay-per-views al año. Ya está, no hay más, a mí me parece correcto, pero eso te impide hacer la vertiente WWE de que hay un pay-per-view para cada empresa. A mí el modelo de All Elite me gusta, sobre todo porque no es factura de pay-per-views, porque no te obliga a tener combates, por así decirlo, titulares cada X tiempo, que suele ser cada 31 días. Y oye, es buena idea, yo no lo cambiaría, pero sí que hay una división de marcas. ¿Y por qué digo que Ring of Honor no incluye? Que además luego vamos a hablar también de NXT.
Ring of Honor no lo incluyo porque Ring of Honor supuestamente es una empresa aparte. Vale, sí, no va a ser una empresa aparte, vale, sí, va a tener mucha relación con All Elite, vale, sí, Tony Khan está como miembro de las dos, como miembro no, como jefe de las dos, y eso producir un cambio. Hasta aquí estoy totalmente de acuerdo y sabéis cuál es mi opinión sobre eso, ya lo hemos hablado anteriormente y no quiero centrarme en eso, pero la realidad es que Ring of Honor va a ser un universo aparte, es decir, Ring of Honor supuestamente va a tener su estilo, que va a ser distinto del estilo de All Elite y que además va a tener su funcionamiento. No es recomendable el que sea de repente el campeón TNT, el que vaya a Ring of Honor, etcétera, etcétera. Es, para que nos entendamos, lo que debería haber hecho WWE con ECW, pero sin hacerlo como lo hizo WWE. ¿A qué me refiero? Cuando WWE hace el giro de roster, es decir, cuando hace el roster y se une a ECW, mola mucho el cómo lo venden porque es Paul Heyman comprando gente, en plan, contrato de Kurt Angle, tal, no sé cuánto, por sorpresa, y luego, con el draft, aumentando el tamaño de la empresa. Guay, hasta ahí bien. Y luego, que hay gente que se mueve del draft, etcétera, etcétera. Pero el problema es que era gente que no se establecía y sobre todo era mucho chaval muy joven que valía para subir y que sabías que pasados los 4 o 5 meses canónicos de, oye, este tío es bueno, le iban a soltar en otra empresa. Es decir, le iban a soltar en Raw o en SmackDown. Daba la sensación constante de que no era parte del main roster, o de que era la empresa menor, o que era la empresa de desarrollo. Esto con Ring of Honor puede pasar algo similar, pero no le puede meter por tanto la dinámica de tercera marca, porque la sensación que dejaba, y esto es algo evidente y es algo obvio, es que el tercer título, el DCW, no valía para nada. Es más, se intentó darles un pay-per-view en solitario, fue un absoluto desastre, todos conocemos cómo fue December to Dismember, también porque la card era terrorífica, por las lesiones, por todo el tema Van Damme, por todo el tema Punk, pero la realidad es que fue un muy mal pay-per-view. Entonces, eso no se puede hacer con Ring of Honor. Ring of Honor va a ir por su cuenta. Ahora bien, lo de WWE y las decisiones que está tomando. En mi opinión, no vamos hacia un fin de la división de marcas. Es más, lo han reconocido la propia empresa que no está interesada, etcétera, etcétera. Pero hay un problema. Y el problema es evidente y el problema es severo. A nadie de verdad le importa. Es decir, el problema que tiene WWE es que el booking es tan malo, y es malo, ya está, y no hay más, y no hay... No, pero Tom, es que el booking es malo. ¿Vale? Ya está, todos sabemos este problema, todos lo conocemos y por desgracia lo sufrimos. Coño, lo que no puedes hacer es seguir con esta clase de booking que tú dices, de buqueo, perdón, que tú dices, bueno, es que no me interesa. Y es que el tema de la unificación supuesta de títulos no tiene ni siquiera que ver con un, no, bueno, es que queremos acabar tal, no es, como Roman Reigns está tan arriba, queremos hacer que Roman tenga todos los títulos. Es un poco en plan, para el que se acuerde lo de WWE 2012, cuando si era Sheamus ganaba todos los títulos mundiales. Básicamente Sheamus ganaba los títulos mundiales, el Intercontinental, el de Estados Unidos, el Europe, que el de Estados Unidos pasaba a ser el europeo, el de parejas, el hardcore, los dos mundiales, etcétera, etcétera. En el juego estaba bien, aquí cansa. Pero no es ni siquiera ese el problema, el que aquí canse. El problema es, vale, ¿y luego qué? Es decir, ¿luego qué va a hacer Roman Reigns? ¿Va a perder un título en Raw y un título en SmackDown? ¿Lo va a perder en un pay-per-view? ¿Lo va a tener que retener de forma continua? Porque hasta aquí de momento nadie ha hablado de que vaya a haber un segundo título mundial o de que vaya a cambiar Universal o de cómo va a defender Roman. Sí, los títulos los ganó. Sí, es doble campeón, no es un único campeón con dos títulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Y con los tag igual. Me da la sensación de que la historia de los Usos y Reigns está siendo tan intentando eso, que sea como un megacampeón con todos los títulos en su poder, que se está olvidando que estando eso guay, hay una división de marcas. Y Roman no puede aparecer en todos lados. Ya hay loops distintos de house shows, ya hay cosas distintas, y a mí personalmente me da pereza. Pero es que no veo ninguna forma de que se acabe la división. ¿Por qué? Lo más simple, lo más habitual. Porque esta división de marcas no se puede romper como tal. Porque tanto Fox como la otra cadena, como USA Network, quiere estrellas. Y evidentemente alguien dirá, con sabiduría, todo se ha dicho, pero bueno, da lo mismo porque las estrellas van en ambos sitios, entonces no hay problema. Sí, sí hay problema. Es decir, Fox lo que quiere es a unos luchadores. Unos luchadores que irán a sus programas, que estarán en sus talk shows, que estarán en su tal, en su cual. No quiere compartir esos luchadores con USA Network. Y el motivo de que no quiera compartirlos es simple y es básico. ¿Por qué es simple y por qué es básico? Porque básicamente lo que piensa Fox, y con razón, es, hey, si estos tíos también están en otra cadena haciendo su mierda y tal y cual, lo que yo voy a tener es un programa que la gente ya ha visto, que ya conoce, con luchadores que encima no van a ser exclusivos míos, por tanto no voy a poder venderlos como la gran estrella de Fox, el gran luchador de Fox, etcétera, etcétera. Es más, Fox, por ejemplo, está muy contenta con lo que pasa con la NASCAR, los únicos que están contentos, por cierto, porque ahora son
ellos, los hombres de la NASCAR, quien trae la NASCAR, etcétera, etcétera. Es decir, está bien, tienen lógico. A mí personalmente me gusta que sea así la separación, pero hay que entender que las cadenas no van a estar contentas. Y además, con una renovación no es lo mismo vender por completo, que esto es muy importante, vender que el roster es único, que solo es para ti, que vas a tener a los luchadores, que vas a tener a X estrellas y a Y estrellas, que decir, no, bueno, vas a tener a todo el roster, wow, qué chachi, pero lo tienes compartido. Bueno, entonces ¿para qué lo quiero compartido? Que esto evidentemente antes del 2000 no pasaba. ¿Por qué no pasaba? Porque no había suficiente talento. Es decir, había pocos luchadores, entonces tú lo que hacías era, oye, mira, tenemos a estos 60 luchadores que son la hostia, les doblamos y ya está. Ahora tienes a 100, ahora tienes a 110. Hemos tenido en el main roster 110, aunque ahora haya bajado un poco el número. No es sostenible. Es decir, por mucho que quieras, por mucho que lo intentes, por mucho que tal, no es sostenible tener a 100 personas en una sola marca. Es más, el desastre de los super shows es que además de booking, que sí es un problema de booking, una vez más, serio, es que a quién cojones le importa el luchador número 100 del roster. Y más cuando se comparten los dos rosters. No, es que va a haber un John Cena contra CM Punk y luego va a haber un Brodus Clay contra Tensai porque están en rivalidad. Bueno, a mí coño me importan Brodus Clay y Tensai si tengo dos campeonatos mundiales que aparecen en este show, que aparecen en el siguiente, que aparecen en el pay-per-view, tal. Es decir, cuando condensas todo en un mismo roster, tienes el problema de que hay storylines que se pierden, sobre todo en la midcard y de la zona baja, porque te putean, porque a nadie le importa, porque hay combates más relevantes. Y luego hay otro problema, que es el que WWE se está intentando quitar ahora y que me parece feísimo, que es el motivo por el cual hay gente que apoya una ruptura de marcas. Y es justo lo que he dicho ahora. Cuando he ido en marcas separadas, tú estás obligado a dar una storyline a todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando llega el pay-per-view, cuando llega el show importante, necesitas dar 8, 9, 10 combates. Y eso implica que sí, tienes que tener una rivalidad titular, una rivalidad élite, pero tienes que tener una rivalidad en el segundo nivel y en el tercero. Incluso una rivalidad en el low card. ¿Por qué? Porque si no, no llenas el pay-per-view. Porque si no, de repente tienes un pay-per-view donde hay combates random, que no tienen sentido, que esto WWE lo hace también. Es decir, no se cortan. Pero es que el problema que hay ahí, que es obvio, a la gente se le olvida por completo. Es decir, la gente llega cuando dice lo de la división de marcas y piensa, ah, bueno, me la suda porque voy a tener todas las semanas AJ Styles. Chachi. Pero de repente tienes otra vez el tapón de siempre. Porque lo que ocurrió, si os acordáis, en la primera división de marcas, es que de repente en los pay-per-views tenías cosas como John Cena contra Billy Kidman. Es un combate tag, donde también estaban Torri y Don Mari, principalmente la rivalidad es Don Mari contra Torri, pero tienes ese combate. ¿Por qué? Porque tienes que darle un desarrollo a esos luchadores y porque tienen que tener una oportunidad. ¿Por qué? Que esto además duró durante varios años. La Resistance fue campeón tag. Porque eran gente a la cual era muy fácil darle un push, darle un papel y con eso que funcione. Ya está. Y como funciona, le das ciertos combates. Esos combates son en la parte baja de los pay-per-views. Obviamente no van a ser main eventers, pero coño, rellenas. Y como rellenan, les han dado un personaje. Y esa es la gran parte que tiene la Ruthless Aggression, que también tuvo la actitud y que principalmente, y esto es lo que hay que decir siempre de Russo, aunque joda a veces, es que Russo lo que consigue, su gran éxito, y el gran éxito que yo creo que va a tener toda su vida, es que gracias a esa decisión que tomó de, hey, vamos a hacer que WWF tengan todos personajes, es que las rivalidades del low card son interesantes. Porque hay unas motivaciones detrás, porque hay unas cosas. Y la división de marcas lo que te permite es potenciar esas rivalidades y ver quién tiene talento o no. Evidentemente esto lleva un gasto de booking. Y no me refiero a un gasto económico, me refiero a un gasto mental. Oye, esto es lo que quiero hacer para pero esto no me gusta, pero esto sí. ¿Cómo hacer que esto que quiero que quede tan claro lo haga y no queda como un desastre? ¿Cómo hago que esto que es diferente a cómo presentamos de forma habitual el producto encaje? Y WWE, sobre todo parte de su equipo de creadores, pasan. Porque esto al final es lo de siempre, es lo que hablamos muchas veces sobre Vince McMahon. Esto, lo que se hace es decir, no, es que Vince McMahon es que lo quiere hacer así. Vince McMahon no trabaja solo. No lo hizo en los 90, no lo ha hecho en los 2000, no lo hizo en los 10, no va a empezar en los 20 cuando tiene 80 años. El tema es, no hay nadie, porque no hay nadie, que esté dispuesto, ha habido gente, sí, pero me refiero, no hay nadie ahora que parece que quiera hacer esto. Oye, vamos a desarrollar bien la parte de abajo, vamos a hacer que el undercard aumente, vamos a volver a dividir los pay-per-views, que es muy importante. Y es que al final la mejor era de los últimos años de WWE es cuando se hace la división de marcas, porque de repente tienes que desarrollar más personajes y todo se mueve mucho más. Pero bueno,
Veremos qué es lo que ocurre. Yo ya digo que la división de marca me parece necesaria en las dos empresas, aunque All Elite lo esté gestionando bien. Creo que a mí personalmente me gusta más. Con esto me despido por hoy. Volveremos el domingo con un What If. ¡Hasta la próxima!